La caída duró 3 segundos. Los supo porque los contó. No por calma, ni por compostura, sino porque su mente se aferró a la cuenta como un náufrago se aferra a cualquier cosa sólida. 1. El suelo desapareció bajo sus pies y el aire frío la golpeó. 2. Escuchó la voz de Charles desde arriba, ya lejana, ya retirándose. 3. Y el suelo de piedra de la guarida subió y la golpeó como un castigo. Aterrizó con fuerza sobre su hombro y rodó. Sintió el impacto crujir en sus huesos, el aliento abandonando su cuerpo en una única y brusca expulsión. Por un momento, solo pudo yacer de espaldas en la oscuridad absoluta, mirando a la nada. Su pecho subía y bajaba, su mente todavía 3 segundos por detrás de su cuerpo. La abertura sobre ella era un estrecho rectángulo de luz de antorcha. Se hacía más pequeño a medida que sus ojos se acostumbraban. La silueta de un hombre se recortaba en el borde. Charles dijo su nombre antes de entender lo que estaba viendo. Charles, dame la mano. Él retrocedió del borde. La luz de la antorcha se encogió mientras algo pesado era arrastrado sobre la abertura, piedra rechinando contra piedra. Luego la oscuridad, total, completa, sin piedad. Moren apoyó las palmas en el suelo y se incorporó. Su hombro gritó de dolor, lo ignoró. Su sangre de loba ya estaba actuando. El dolor se atenuaba en los bordes. El tejido magullado comenzaba la lenta recuperación. Pero apenas se dio cuenta de eso tampoco, porque algo en la oscuridad la había notado a ella. Lo sintió antes de oírlo. Un cambio de presión, un cambio en el peso del aire. La forma en que la atmósfera de una habitación cambia cuando algo enorme comienza a moverse. Luego el olor la golpeó. Animal y hierro, y algo antiguo por debajo. Un almizcle tan espeso que le cubría la parte posterior de la garganta. Y luego el sonido. Empezó bajo, por debajo del rango de audición normal, y se sintió en los dientes y en el esternón. Luego se convirtió en un gruñido que crecía y crecía hasta llenar la guarida como el agua llena una habitación sellada. Presionaba contra cada pared, contra su piel, contra el interior de su cráneo. Corrió, puro instinto, sin pensar. Su cuerpo tomó la decisión antes de que su mente terminara de procesar lo que sus sentidos le gritaban. Corrió a ciegas en la oscuridad, con las manos extendidas y el gruñido sacudiendo el aire a su espalda. Sus botas pisaron un suelo irregular y tropezó, se recuperó y siguió moviéndose. Y entonces algo masivo la golpeó por detrás. No fue un golpe de lleno. Si hubiera sido un golpe de lleno, estaría muerta. Fue el borde de una zarpa, un golpe de refilón, pero fue suficiente para enviarla girando de lado contra la pared. Su mejilla chocó con la piedra. Saboreó la sangre. Se apartó de la pared de inmediato, cambió de dirección y esta vez lo vio. El devorador había entrado en un haz de luz pálida que caía desde algún lugar muy por encima. Una grieta en el denso techo, demasiado pequeña para escapar, pero lo suficientemente ancha para derramar luz de luna sobre el suelo. Lo que iluminó hizo que sus pasos vacilaran por un solo latido. Era enorme, más grande que cualquier cosa que hubiera visto en sus años como loba, más grande que los alfas más viejos en sus formas cambiadas, más grande que las historias que los ancianos contaban para asustar a los cachorros y hacerlos obedecer. Se movía sobre 4 extremidades hechas para matar. Sus cuartos traseros eran como rocas, sus hombros se movían con una terrible y fluida gracia. Su pelaje era del negro absoluto de un cielo sin estrellas. Su cabeza se giró hacia ella y sus ojos captaron la luz de la luna, plateados, de un gris plateado pálido y ardiente. Y corrió. Pero en ese único latido vacilante, algo se había grabado en su conciencia contra su voluntad. Como una astilla se clava en un pulgar, pequeña, afilada e imposible de ignorar. Algo en esos ojos. No el hambre en ellos, aunque el hambre era real, inmensa, y la miraba directamente. Algo debajo del hambre, algo que no pertenecía al rostro de una bestia sin mente. No tuvo tiempo para pensar en ello. El devorador se impulsó con sus patas traseras y echó a correr. Lo oyó detrás de ella. El ritmo de su movimiento era diferente al de un lobo,
más pesado y más rápido a la vez. El suelo temblaba bajo cada zancada. Giró a la izquierda sin previo aviso, metiéndose en un canal estrecho entre dos salientes de roca. Era demasiado angosto para su tamaño. Lo oyó detenerse en seco. Oyó el choque frustrado de su cuerpo contra la piedra. Siguió avanzando por el canal, con las manos recorriendo la pared, hasta que el canal se abrió a un espacio más amplio. Tuvo 3 preciosos segundos para respirar. Su hombro todavía le dolía. Su mejilla estaba húmeda. Apoyó la espalda contra la pared y escuchó. El gruñido se había detenido. De alguna manera, eso era peor que el gruñido. Controló su respiración, inhalando por la nariz, lenta, deliberadamente. Dejó que sus sentidos de loba hicieran aquello para lo que fueron creados. Podía oírlo, caminando. Las pisadas pesadas y deliberadas rodeaban el borde exterior del espacio que había encontrado. Ahora sin prisa, sistemático. No estaba frenético. No estaba confundido. Era paciente. La comprensión se asentó en su estómago como agua fría. Conocía esta guarida. Cada pasaje, cada canal, cada callejón sin salida. Tenía todo el tiempo del mundo y ella no tenía ninguno. Tarde o temprano tendría que moverse, y cuando se moviera, estaría listo. Se llevó 2 dedos a la marca de la mordedura en su cuello. Todavía estaba sensible. Apenas anoche, los dientes de Charles en la base de su garganta, el estallido de dolor seguido de calor, la marca del vínculo asentándose en su piel como debía ser. No lo había pensado 2 veces. Era una loba. Las mordeduras de apareamiento eran tan naturales como respirar. Cada pareja unida llevaba una. La había tocado esa mañana con una especie de asombro silencioso. Era la prueba de pertenencia, de la profecía finalmente hecha carne. Tu hija se unirá a un rey. Cerró los ojos, los abrió. Su madre había llorado cuando la vidente pronunció esas palabras. Su padre las había interpretado como un ascenso, como el destino, como si los dioses finalmente recordaran que la familia Crane existía. Y Moran lo había creído. Lo creyó durante cada mes de cortejo, y lo creyó cuando Charles llegó a la puerta de su padre sin anunciarse. Le sonrió como si ella fuera un problema que estaba encantado de haber encontrado. Lo había creído anoche cuando sus dientes encontraron su cuello. Había estado tan segura de lo que significaba la marca. Estaba menos segura ahora, agazapada en la oscuridad bajo un castillo en el que había vivido durante 3 semanas. Escuchaba a la bestia que la cazaba, y comprendía con una claridad que se sentía como un duelo que Charlie no la había marcado por amor. La había marcado para que fuera el tipo correcto de comida. El caminar se detuvo. Silencio. Y entonces, sin previo aviso, el devorador surgió de la oscuridad, rápido y bajo. Tuvo menos de 1 segundo. Se lanzó hacia arriba en lugar de hacia los lados. Sus dedos encontraron los salientes ásperos de la pared por puro instinto de loba. Se izó mientras las mandíbulas de la bestia se cerraban en el aire vacío bajo sus pies. El viento del mordisco le golpeó los tobillos. Trepó, con los brazos ardiendo, los hombros gritando de nuevo, hasta que sus manos encontraron una repisa, estrecha, apenas del ancho de su cuerpo. Se subió a ella, se pegó a la pared y no respiró. Debajo de ella, el devorador golpeó la pared. Toda la guarida tembló. El polvo llovió del techo. Se irguió y golpeó la pared de nuevo, sus garras arañando la piedra. Sintió cada impacto a través de la roca en su espalda. No podía alcanzarla. La repisa estaba demasiado alta, la pared demasiado escarpada debajo de ella. Pero el sonido que hizo no fue de frustración, fue de angustia. No sabía cómo conocía la diferencia. Simplemente la conocía. De la misma manera que sabes la diferencia entre la lluvia y una tormenta antes de que caiga la primera gota. El sonido que salía de la bestia de abajo no era la furia de un depredador al que se le niega su presa. Era algo crudo y más antiguo que la furia. Subió por la guarida, presionó contra el techo sellado, no encontró salida y volvió a bajar. Y Moran sintió que se asentaba en su pecho como una piedra. Yacía en su repisa y miró hacia abajo en la oscuridad. Encontró a la bestia que ya la estaba mirando.
Incluso desde esa altura, incluso en esta casi oscuridad, esos ojos pálidos eran inconfundibles. Gris plateado, antiguos y ardiendo con algo que no tenía cabida en los ojos de un monstruo. La luz de la luna desde arriba alcanzó la columna de la bestia, y entonces lo vio. Algo que solo podía ver desde este ángulo, desde arriba. A lo largo de la cresta de su espalda, grabado en el pelaje negro y la carne de debajo como un sello presionado en cera, había una marca. Blanco plateado sobre negro, lo suficientemente antiguo como para haber cicatrizado. Conocía esa forma. Cada lobo en el reino conocía esa forma. El escudo real de Artoria, el lobo coronado, la marca del linaje que había gobernado este reino durante 200 años. Moren dejó de respirar. Debajo de ella, el devorador se tumbó en el frío suelo de piedra de la guarida. No en preparación para saltar, no dando vueltas. Se tumbó de la manera en que algo se tumba cuando ha estado cargando un peso durante tanto tiempo que el cuerpo simplemente se detiene. Su enorme cabeza se posó sobre sus patas delanteras. Sus ojos plateados permanecieron abiertos, observándola, esperando algo que ella no podía nombrar. El silencio entre ellos era diferente ahora. Aún no lo entendía. Tenía demasiadas piezas y no la imagen completa, pero las piezas estaban ahí. El escudo real grabado en la columna de la bestia, la mordedura de apareamiento en su cuello, los huesos junto a la pared que aún vestían seda, la forma en que Charles había sonreído y retrocedido del borde, la forma en que esta criatura, que ya debería haberla despedazado 3 veces, se había contenido cada vez con algo en sus 2 ojos que parecía moderación, como si estuviera luchando consigo misma, como si una parte de ella no quisiera hacerlo. Se llevó los dedos a la mordedura real en su cuello y miró a la bestia marcada debajo de ella. Y el pensamiento que se formó no fue el de una mujer que acababa de sobrevivir a su noche de bodas en la guarida de un monstruo. Fue el pensamiento de una mujer que acababa de empezar a comprender la forma de la trampa. No solo la suya, la de él también. No dormiría esa noche, lo sabía. Pero se abrazó las rodillas y mantuvo los ojos en la bestia de abajo. Y comenzó, muy silenciosamente, a pensar. 6 semanas antes, la mañana olía a niebla del río y al pan de su madre. Moren estaba de pie en la ventana de la casa de su familia en el barrio de los mercaderes de Aldemir. Observaba cómo el río Karen desaparecía bajo su niebla matutina y pensó en la profecía como siempre hacía. De la misma manera que una lengua encuentra un diente flojo, no porque quiera, sino porque parece que no puede parar. Tu hija se unirá a un rey, y su sangre cambiará el curso de un reino. La vidente que había pronunciado esas palabras llevaba 3 días muerta cuando llegaron a oídos de sus padres. Las videntes de ese tipo, las antiguas, aquellas cuyas visiones no llegaban como susurros, sino como certezas que costaban algo llevar, no vivían mucho después de que llegaran las grandes visiones, como si la visión las consumiera. Su padre lo había tomado como prueba de su importancia. Su madre había llorado durante una semana y luego, silenciosa y metódicamente, había comenzado a asegurarse de que Moren supiera cómo entrar en una habitación llena de nobles sin avergonzar a nadie. Moren había pasado los siguientes 17 años preparándose para un destino que nunca había pedido y tratando de sentirse agradecida por ello. No era de alta cuna. Ese era el primer hecho inconveniente. Su padre, Tobías, era un comerciante de especias, exitoso, respetado en su mundo, con suficiente dinero para permitirse ventanas de cristal e hijas educadas, pero no lo suficiente como para ser algo más que una curiosidad en los círculos donde se movían los reyes. Su madre, Edith, tenía una abuela con sangre noble, algo que todos en la familia mencionaban y a nadie fuera de la familia le importaba. Pero los lobos eran lobos. El estatus importaba. El vínculo importaba más. Y si los dioses habían decidido que Moren de la casa mercante de Aldemir iba a unirse a un rey, entonces los dioses encontrarían la manera de hacerlo realidad. Simplemente no esperaba que la manera implicara que el rey apareciera en su puerta principal. Estaba a mitad de las escaleras cuando oyó la voz de su padre quebrarse en un registro que nunca antes había producido.
algo entre la reverencia y el pánico, y abrió la puerta principal ella misma, lo que sabía que horrorizaría al ama de llaves, y encontró al rey Charles de Artoria de pie en su patio. La miró, descalza en el umbral de su propia puerta con un libro todavía en la mano, y sonrió, cálido y sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo y hubiera decidido pasar parte de él dejándose encantar por ella. «Desprecio las ceremonias», dijo a modo de saludo. «Debes ser Moren». Detrás de ella oyó a su madre hacer un sonido que era principalmente lágrimas. No hizo una reverencia. El instinto estaba ahí. 17 años de preparación lo habían instalado a fondo. Pero algo en la diversión de sus ojos hizo que no quisiera darle esa satisfacción. «Usted debe ser el rey», dijo ella. Él se rió. Ella creyó que era real. Creería muchas cosas sobre él durante los 3 meses siguientes. El cortejo fue hermoso, de la misma manera que una trampa bien hecha es hermosa en su artesanía, en el cuidado de su construcción, en la forma en que encajaba tan precisamente alrededor de la forma de ella. Recordaba todo lo que ella decía, no a la manera de un hombre que finge atención, sino a la manera de alguien que cataloga información. Ella decía algo una vez de pasada y aparecía semanas después, silenciosamente incrustado en algo que él hacía. Había mencionado las flores silvestres. Cada arreglo después de eso olía a Prado. Había mencionado que encontraba agotadores los banquetes formales, la actuación que suponían. Él comenzó a invitarla a cenas más pequeñas, solo ellos dos, donde ella podía hablar sin calcular cada palabra primero. Se enamoró de él de la manera en que siempre le habían advertido que no lo hiciera, completamente y sin mucha dignidad, y más rápido de lo que era sensato para la hija de un mercader cortejada por un rey. Sobre sus esposas anteriores, no preguntó directamente. Parecía cruel. Había estado casado 2 veces antes. Ambas habían muerto, una en el parto, otra de fiebre. Hablaba de ellas con un dolor que parecía genuino, sus ojos se volvían suaves y distantes. Se había sentido culpable incluso por la pequeña indagación que había hecho. Nadie la advirtió. Ni una sola persona en Aldemir, en la capital, en las largas semanas que pasó en la corte antes de la boda, dijo lo que necesitaba oír. Las esposas del rey no mueren. Las esposas del rey desaparecen. Ella no sabía esto. Solo conocía la profecía y las flores silvestres, y la forma en que él la miraba a veces, como si lo hubiera sorprendido. Conoció el calor de la mordedura de apareamiento cuando llegó. Sus dientes en su cuello, el dolor agudizándose en calor, agudizándose en la profunda sensación de asentamiento de la marca del vínculo, familiar y correcta, lo más natural del mundo para 2 lobos compartir. Y había tocado la marca esa mañana con algo cercano a la reverencia. Había estado tan segura de lo que significaba. Todavía estaba segura de ello cuando él vino a sus aposentos esa noche con una sonrisa, una antorcha y la oferta de una sorpresa. Un jardín secreto en el ala vieja, rosas intactas durante décadas. Pensó que a ella le encantaría, y ella fue con él voluntariamente a través de los pasadizos traseros del castillo, su mano en la de él, su corazón completamente abierto. No había tenido miedo hasta que el suelo desapareció. Él había dicho, «Cierra los ojos», y ella lo hizo porque confiaba en él, porque lo amaba, porque era el tipo de tonta que creía en las profecías. Sintió que el suelo cambiaba bajo sus pies, de alfombra a piedra, a algo más áspero, y el aire también cambió, más frío y húmedo que cualquier jardín. Pero mantuvo los ojos cerrados y siguió caminando. Entonces su mano soltó la de ella. Luego su palma encontró el centro de su espalda. El empujón no fue fuerte. No necesitaba hacerlo. Ya estaba en el borde, un empujón firme, y el suelo simplemente desapareció. Y cayó durante 3 segundos en la oscuridad. Mientras arriba, el hombre que amaba retrocedía del borde. Y su expresión, lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera, no era de dolor, era de alivio. Debió de permanecer en la repisa durante 3 horas, quizá 4. La guarida tenía su propio reloj.
el lento movimiento de la luz de la luna a través de la grieta del techo, la forma en que el frío se intensificaba a medida que avanzaba la noche, y el ritmo de la respiración del devorador debajo de ella, que había pasado gradualmente de la cadencia aguda de un animal de caza a algo más constante, más agotado que tranquilo. Había usado el tiempo para mirar, para catalogar, para pensar. La guarida era grande, más grande que cualquier cueva natural. Había sido tallada o construida. No estaba segura de cuál. Sus paredes estaban cortadas en largas y deliberadas líneas que hablaban de manos humanas, incluso bajo siglos de suciedad. Había marcas en las paredes. No podía leerlas desde la repisa, pero podía ver sus formas. Regulares, repetidas. No los arañazos aleatorios de un animal, sino algo intencional, algo que alguien había necesitado decir. Los huesos estaban en la esquina más alejada. Los había visto cuando la luz de la luna cambió. Había más de los que había pensado al principio. Algunos viejos, otros no tanto, y tela, seda y lino, y una vez, inconfundiblemente, el dobladillo bordado de un vestido de novia. Su estómago había hecho algo complicado ante eso. Una mujer en cada luna llena, calculó, trazando la línea de tiempo de lo que sabía. Charles había sido rey durante 7 años. Su primera esposa había muerto, desaparecido, a los 3 años. Su segunda, 1 año después, y ahora ella. El reino creía en la fiebre y el parto. Al reino se le habían dado historias creíbles y había elegido creerlas porque era más fácil que hacer preguntas sobre un rey. Miró al devorador. No se había movido del suelo en más de 1 hora. Sus ojos estaban abiertos, observándola con esa terrible paciencia plateada, y se encontró notando de nuevo algo para lo que no tenía una explicación sensata. La calidad del agotamiento en él, no la aburrida ausencia de una bestia en reposo, algo pesado y continuo, como un hombre que ha estado llevando un duelo tanto tiempo que ha olvidado cómo se siente su cuerpo sin él. Había intentado matarla 4 veces. Tenía la evidencia en sus manos, su hombro y su mejilla. También tenía un escudo real grabado en su columna, como una marca puesta por la mano de otra persona. «No sé qué te hicieron», dijo en voz baja, probando su propia voz en el silencio. Pero no fue nada. La oreja del devorador se movió, girando hacia ella de la misma manera que la oreja de un lobo se mueve hacia un sonido que está tratando de entender. No gruñó. Moren tomó nota de eso. Miró hacia el techo sellado, hacia la grieta de luz de luna y la piedra que había sido arrastrada sobre la única abertura, y sintió que la forma completa de donde estaba se asentaba en su cuerpo como una piedra cayendo en agua tranquila. Encerrada, sin puerta, sin cerrojo que forzar, sin manija que abrir, solo roca sólida, y la bestia abajo, y los huesos en la esquina, y la marca en su cuello, que se suponía que era amor. Pensó en su madre, en la profecía en la pared de su padre, en los cálidos ojos marrones de Charles y el alivio en su rostro mientras ella caía. Apoyó la espalda contra la pared, miró a la bestia y tomó una decisión. No iba a morir aquí. Y con una certeza que no podía explicar del todo y que aún no comprendía por completo, no creía que él fuera a dejarla morir. No bajó de la repisa el primer día. Se sentó con las rodillas pegadas al pecho y el frío calando en su ropa, y habló. No porque tuviera un plan, no porque creyera que funcionaría. Habló de la manera en que una persona habla cuando ha estado sola, con algo insoportable, el tiempo suficiente como para que el silencio empiece a parecer un segundo enemigo. Vino a la puerta de mi padre él mismo, dijo. Su voz era áspera por el desuso, por el frío y por los 3 días respirando un aire que sabía a hierro y piedra vieja. Debajo de ella, el devorador recorría su camino desgastado, pero su cabeza estaba girada hacia ella, escuchando, o algo lo suficientemente parecido a escuchar como para que la diferencia no importara. Sin ceremonias. Dijo que despreciaba las ceremonias. Pensé que eso significaba que era diferente. Apoyó la espalda con más fuerza contra la pared. Pensé muchas cosas. Le contó todo. El cortejo, las flores silvestres,
las cenas pequeñas y la forma en que recordaba todo lo que ella decía, la profecía que su padre había enmarcado en la pared, su madre llorando, 17 años preparándose para un destino que había resultado ser una entrega. Me mordió y le di gracias a los dioses por ello, dijo. Las palabras sabían amargas. Toqué la marca toda la mañana como si fuera algo sagrado. Lo seguí a través de la oscuridad con los ojos cerrados porque me lo pidió. Hizo una pausa, miró hacia abajo. La bestia había dejado de caminar. Estaba directamente debajo de ella ahora, mirando hacia arriba, esos ojos plateados fijos e impasibles en la oscuridad. Y entonces me empujó. El devorador no emitió ningún sonido. Sé que me entiendes, dijo ella. Lo he sabido desde la primera noche, y sé que no eres lo que te hicieron parecer desde aquí arriba. Miró a esos ojos plateados durante un largo momento. Lo veo. Sea lo que sea, lo veo cada vez que me miras. Se parece a lo mismo que he estado sintiendo durante 3 días. Dejó que el silencio se asentara. Se parece a la traición. La cabeza de la bestia cayó ligeramente, sin romper el contacto visual, solo cayendo. De la manera en que la cabeza de una persona cae cuando algo verdadero la encuentra en un lugar que no estaba protegiendo. Moren se despegó de la pared. Voy a bajar, dijo. Tengo miedo. Quiero ser honesta sobre eso, pero no creo que quieras matarme. Balanceó las piernas sobre el borde de la repisa. No creo que hayas querido matar a nadie. Bajó lentamente, observándolo todo el tiempo. El devorador no se movió. Cuando sus botas tocaron el suelo de la guarida, se enderezó y lo enfrentó a unos 4 metros de piedra fría. El latido de su corazón era muy fuerte en sus propios oídos, y no corrió. La bestia la observó. La miró de la manera en que algo mira cuando ha olvidado lo que es ser mirado sin pestañear. Sus fosas nasales se movieron. Leyéndola se dio cuenta, el miedo que llevaba, el duelo, la ira debajo de ambos. Se quedó absolutamente quieto y leyó todo eso y no hizo ningún movimiento hacia ella. No sé qué te hicieron, dijo ella. Su voz se mantuvo firme. Pero voy a averiguarlo, y cuando lo haga, voy a arreglarlo. Encontró esos ojos plateados. Eso no es una amabilidad, es una promesa. El devorador la miró durante un largo tiempo. Luego se giró, caminó hacia el extremo más alejado de la guarida y se tumbó de cara a la pared. Y todo en la forma en que lo hizo, la pesadez o la ausencia de cualquier tensión en su cuerpo, decía lo mismo. No sueño, no descanso, derrota. De alguna manera, eso era más difícil de mirar que el hambre. Encontró el agua ella misma al segundo día. Una fina filtración a lo largo de la pared que se acumulaba en una cuenca poco profunda de roca. Bebió, llenó lo que pudo llevar en sus manos ahuecadas y comenzó a moverse a lo largo de las paredes. Buscaba una salida. Pasó las palmas de las manos por cada superficie, buscando variaciones, cambios de temperatura o movimiento de aire, la resonancia hueca que podría significar algo al otro lado. El devorador la observaba desde su posición en el extremo más alejado de la guarida, sin seguirla, sin interferir, soportando su presencia de la misma manera que algo soporta el clima. Encontró las inscripciones al tercer día. Corrían a lo largo de la base de la pared norte en líneas continuas, talladas en la escritura formal de los primeros siglos del reino. Letras antiguas, cortes profundos hechos por algo que había necesitado garras para hacerlo y paciencia para hacerlo con cuidado. Se agachó y leyó. Nombres primero, fechas y junto a cada uno unas pocas líneas, no registros exactamente, más bien el tipo de palabras que se escriben cuando las palabras son lo único que queda por ofrecer. Helena de la casa Voz, luna llena del mes de la tormenta. Tarareaba para sí misma en la oscuridad y era el sonido más terrible y hermoso que he oído jamás. No merecía este final. Moren presionó sus dedos contra las letras. Miró la longitud de la pared, contó. 2 nombres, solo 2, ambos recientes, ambos en los últimos 3 años. Había esperado más, y el alivio de encontrar solo 2 se complicó de inmediato cuando se dio cuenta de quiénes eran esas 2 mujeres.
La primera esposa del rey Charles, de quien se decía que había muerto en el parto. La segunda, de quien se decía que había muerto de fiebre, se levantó lentamente, se giró y miró al devorador al otro lado de la guarida. No se había movido, todavía de cara a la pared, todavía llevando su derrota como un peso físico. 2, dijo, en 3 años, antes de eso nada. La oreja del devorador se movió. La madrastra comenzó esto cuando Charles se convirtió en rey. Estaba uniendo las piezas en voz alta, de la manera en que siempre había pensado, hablando de la forma de las cosas hasta que se revelaban. Lo que significa que no siempre fuiste esto. Cruzó la guarida lentamente hasta que estuvo más cerca de lo que se había acercado voluntariamente antes. ¿Quién eras? El devorador giró la cabeza y luego hizo algo para lo que ella no estaba preparada. Se levantó y se movió, no hacia ella, sino hacia la sección de la pared a la izquierda de las inscripciones, donde la piedra era más nueva y el tallado más reciente. Colocó una garra contra la pared y con una deliberación que le cortó la respiración, arañó una sola palabra en la piedra. Se acercó y la leyó. Cyrus. El aire se le escapó. Conocía ese nombre. Cada lobo en el reino conocía ese nombre. El rey Alpha Cyrus, el primogénito del viejo rey, heredero legítimo del trono de Artoria. Muerto desde hacía 4 años, decían, muerto antes de que pudiera ser coronado. Sin cuerpo, sin tumba, solo el duelo de la madrastra y la coronación de Charles en el mismo mes. Miró a la bestia, al escudo real grabado en su columna, visible ahora que estaba de costado a ella en la penumbra, a los ojos plateados que la observaban con esa atención antigua y agotada. No te mató, dijo Morin, te hizo algo peor que la muerte. Lo entendió completamente ahora. El viejo rey debilitándose por la enfermedad, una madrastra con conocimiento de magia antigua, un hijastro que se interponía entre su hijo y un trono, una maldición que convertía al heredero en un monstruo que necesitaba ser alimentado, y una alimentación que requería sangre real, lo que significaba matrimonio, lo que significaba que Charles necesitaba una razón para seguir casándose, y sus esposas necesitaban una razón para seguir desapareciendo. Un sistema perfecto y sellado de crueldad construido para durar indefinidamente. Pensó en sus padres, en la profecía en la pared, en lo fácil que era construir una trampa alrededor de una persona si entendías en qué creían. La ira llegó, silenciosa, profunda y completamente resuelta. Voy a encontrar una salida de esta pared, dijo, y luego voy a quemar hasta los cimientos lo que construyeron. Sostuvo la mirada de Cyrus, el de ambos, lo digo en serio. La bestia la miró. Algo se movió en esos ojos plateados, demasiado complejo para nombrarlo, demasiado deliberado para descartarlo. Sostuvo su mirada durante 3 segundos completos antes de apartarla. Ella lo tomó por lo que era, un comienzo. Los días que siguieron fueron el comienzo de algo que no había planeado. Hablaba mientras trabajaba en las paredes. Así fue como empezó, llenando el silencio porque el silencio hacía que la guarida se sintiera más pequeña, narrando sus pensamientos en voz alta porque así era como pensaba mejor. Pero gradualmente, casi sin que ella se diera cuenta, se convirtió menos en narración y más en conversación. Decía algo y hacía una pausa, y Cyrus respondía, no con palabras, sino con el lenguaje preciso y legible que su cuerpo había desarrollado durante años de necesidad de comunicarse sin ellas. El giro de la oreja para prestar atención, el parpadeo lento para comprender, el ángulo particular de la cabeza que significaba que había dicho algo que había aterrizado en un lugar real. Ella aprendió su vocabulario, y él aprendió el de ella, y la distancia entre ellos se cerró, no dramáticamente, sino por grados, por la lenta acumulación diaria de proximidad, de su voz y su atención, y la creciente facilidad de ser conocido. En el 9º día se sentó con la espalda contra la pared norte, leyendo sus inscripciones de nuevo. Y él vino y se tumbó a 6 pies de distancia, y ninguno de los dos le dio importancia. En el 11º día estaba trabajando en una sección de la pared cerca de la esquina oeste,
un lugar que había identificado por la resonancia bajo sus palmas, y sintió que él se acomodaba detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo la alcanzara a través del frío. No dejó de trabajar, pero se sintió más firme. Pensó en eso más tarde, en lo firme que se sentía con una bestia a su espalda. La luna llena llegó el 14º día. Lo supo antes de sentirlo. Cyrus se lo dijo a su manera, la inquietud regresando, ese caminar agitado que reconoció de su primera noche. Sus ojos nublándose con algo entre el pavor y la vergüenza. Mantuvo una distancia deliberada de ella de una manera que se sentía como protección, vistiendo el disfraz del retraimiento. «El hambre está llegando», dijo ella. El segundo día no era una pregunta. Él dejó de caminar, la miró, apartó la vista. «No es tu culpa», dijo ella. «Pase lo que pase, nada de esto ha sido nunca tu culpa». Él la miró entonces con esos ojos plateados, completamente desprotegidos por un momento. Y lo que había en ellos rompió algo en su pecho, para lo que no tenía vocabulario y no intentó nombrar. En la noche de la luna llena, la piedra sobre ellos se deslizó. La luz de la luna inundó el lugar y una figura cayó desde la abertura y golpeó el suelo con fuerza. Y antes de que Morin hubiera tomado su siguiente aliento, el hambre se apoderó de Cyrus. Lo vio suceder. Vio cómo el control que había construido durante 14 días era despojado en segundos por algo más antiguo y más fuerte que la voluntad, y cruzó la guarida antes de que la chica se hubiera puesto de pie. Morin se movió. Cruzó el espacio, se interpuso entre ellos, abrió los brazos y dijo, «Detente». La chica detrás de ella gritó. Morin sintió el calor de Cyrus a su espalda, lo suficientemente cerca como para sentir cada aliento que tomaba, y no se movió. «Grace», dijo sin girarse. La chica había gritado un nombre en algún momento. Lo había captado. «Mi nombre es Morin. Muévete hacia la pared izquierda, lentamente». Oyó un forcejeo detrás de ella. Luego se giró y enfrentó a Cyrus. Él temblaba, no en movimiento, quieto como una piedra, pero la quietud misma vibraba, cada músculo bloqueado en una guerra entre el hambre que lo arrasaba y algo que no podía anular del todo. Sus ojos encontraron su rostro y lo sostuvieron, y estaban desesperados de una manera que atravesaba todo el ruido del hambre y presionaba directamente en el lugar de su pecho que se había estado abriendo durante 14 días. «Lo sé», dijo en voz baja. Dio un paso hacia él. «Sé lo mal que está. Sé que puedes oírme debajo de eso». Levantó la mano y colocó la palma contra su mandíbula, como lo había hecho el 11º día. «Ella está bajo mi protección. Y tú eres más fuerte que lo que te hicieron». Sostuvo su mirada. «Quédate conmigo, Cyrus». El sonido que salió de él entonces se movió por la guarida, presionó contra las paredes y no tuvo a dónde ir. Y fue el sonido más humano que jamás había oído de una garganta inhumana. El temblor se ralentizó. El hambre no se fue. Podía verlo en la tensión alrededor de sus ojos, la línea cerrada de su mandíbula, pero se convirtió en algo que él sostenía en lugar de algo que lo sostenía a él. Respiró lenta, entrecortada y controladamente. Sus ojos permanecieron en su rostro. Grace, pegada a la pared del fondo, emitió un sonido que era principalmente incredulidad. Morin mantuvo su mano donde estaba hasta que lo peor hubo pasado. En los días siguientes, trabajó en la pared oeste con todo lo que tenía. Grace trabajó a su lado. Había comenzado la mañana después de la luna llena. Morin se había levantado antes de que la luz cambiara y había ido directamente a la sección hueca de la pared oeste, y en una hora había oído pasos detrás de ella. Grace, todavía con su vestido de novia rasgado, estaba de pie a unos metros de distancia con los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla levantada de una manera que decía que había tomado una decisión y no invitaba a debate. «Dime qué estamos haciendo», dijo. Morin se lo contó todo. Cyrus, la maldición de la madrastra, la maquinaria de Charles, las inscripciones en la pared. Grace escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se hizo un breve silencio. «Vino a mi pueblo», dijo Grace. Su voz estaba controlada, apenas.
Dijo que una vidente me había nombrado su compañera destinada. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre se lo contó a todo el pueblo. Miró a la pared. Mi hermana menor no paraba de decir, vas a ser una reina, Grace. Estaba tan orgullosa. Su mandíbula se tensó. Todavía piensa que estoy en el castillo ahora mismo, comiendo en platos de plata. Moren dejó la roca que había estado usando. Se giró y miró a Grace de frente. Cuando salgamos de aquí, tu hermana sabrá exactamente lo que sobreviviste, y el hombre que puso esa mirada en el rostro de tu madre responderá por ello. Sostuvo la mirada de Grace. Te prometí protección. Lo decía en serio. Grace escudriñó su rostro por un momento, buscando grietas. No encontró ninguna. Entonces, atravesemos esta pared, dijo. Trabajaron hasta que sus dedos sangraron, hombro con hombro, turnándose contra la sección hueca, encontrando un ritmo, una golpeando, mientras la otra escuchaba cualquier cambio en la resonancia bajo la piedra. No hubo progreso. La pared resistió. Por supuesto que resistió. Había sido construida para contener algo mucho más fuerte que cualquiera de ellas. Moren se sentó sobre sus talones y se miró las manos. Luego miró a Cyrus. Estaba en su rincón. Había estado en su rincón desde la llegada de Grace, observando, presente, pero retraído de una manera que se sentía menos como distancia y más como un borrado, como si la hubiera visto ponerse delante de Grace y hubiera entendido algo de ello que le había quitado lo último que lo había estado sosteniendo. Cruzó la guarida y se sentó frente a él. Él la miró con ojos que estaban presentes, agotados y que se habían rendido. No puedo hacerlo sola, dijo ella. Él miró a la pared. Cyrus. Esperó hasta que esos ojos volvieron a ella. Sé lo que se siente la derrota. La sentí la primera noche cuando entendí lo que había hecho. La sentí cuando conté 2 nombres en esta pared y supe quiénes eran. No apartó la mirada de él. Pero todavía estoy aquí porque decidí que las personas que construyeron esta trampa no deciden cómo termina. La bestia no dijo nada. Respiró. Has estado aquí durante 4 años, dijo ella. 4 años de esto. El hambre, la culpa, los nombres en la pared. Entiendo por qué no queda nada en ti. Se inclinó hacia adelante. Pero necesito que escuches esto. Lo que te hicieron fue la verdadera monstruosidad, no tú. Nunca tú. Sostuvo su mirada con todo lo que tenía. Los monstruos no tallan los nombres de las mujeres a las que fueron forzados a herir en paredes de piedra para que no sean olvidadas. Los monstruos no escuchan a la razón en medio de un hambre que podría derribar un edificio. Pero tú hiciste ambas cosas. Su voz era baja, firme y completamente sin actuación. No eres un monstruo, Cyrus. Eres un rey que ha estado esperando 4 años a que alguien venga y le diga eso. La guarida estaba en absoluto silencio. Algo se movió a través de esos ojos plateados, lento, enorme y completamente nuevo. Aún no era esperanza, no del todo. Pero el lugar de donde viene la esperanza se abrió por primera vez en 4 años, dejando entrar aire. Miró la pared oeste, la sección hueca que ella había estado atacando sola. Luego la miró a ella, y por primera vez desde que había caído en esta guarida, el devorador, el rey Alpha Cyrus, gobernante legítimo de Artoria, se puso de pie. No por hambre, no por la atracción de la luna llena, sino por algo que él había elegido. Moren se levantó a su lado. Juntos, dijo. Él se giró para enfrentar la pared. La pared cayó al 5.º día. No de una vez. No se derrumbó con el trueno dramático que podría haber imaginado en otra vida. Comenzó como una grieta. Una única fractura que iba del suelo al techo, que el primer golpe de Cyrus había abierto como una costura en una tela. Y luego un segundo golpe la profundizó. Y un tercero envió una sección de piedra del tamaño de una puerta rechinando hacia adentro y estrellándose contra el suelo en una nube de polvo y aire frío. Moren y Grace se pegaron a la pared lateral mientras los escombros se asentaban. Cuando el polvo se disipó, miró a Cyrus. Respiraba con dificultad, su gran cabeza baja, la fuerza del golpe todavía visible en la tensión de sus hombros.
4 años de derrota no abandonan un cuerpo en el momento en que regresa la voluntad. Podía ver el esfuerzo que le había costado, y debajo de él algo que no había visto en él antes: satisfacción, pequeña y nueva, y completamente suya. Eso, dijo ella, es lo que has estado cargando todo este tiempo. Él la miró, con ese parpadeo lento. Ella miró el pasaje más allá de la pared rota, estrecho, oscuro, subiendo en un ángulo agudo, no construido para una bestia de su tamaño, pero construido por manos humanas y, por lo tanto, conectado eventualmente a algún lugar humano. Se volvió hacia Grace. «Quédate cerca», dijo. «No dejes de moverte. Pase lo que pase en ese castillo, quédate detrás de él y no mires atrás». Grace asintió. Su rostro estaba pálido, decidido y completamente resuelto. Moren se volvió hacia Cyrus. Colocó su palma contra el lado de su mandíbula una última vez, aquí abajo, en esta guarida que lo había retenido durante 4 años, entre las inscripciones en las paredes, en el frío y la oscuridad que habían sido todo su mundo. Sintió que él se presionaba contra su mano, solo un poco, lo suficiente. «Vamos a recuperar tu trono», dijo. El pasaje serpenteaba hacia arriba durante lo que pareció media milla, estrechándose y luego abriéndose, y el aire cambiando a medida que subían, perdiendo el olor a hierro de la guarida, ganando el humo, el sebo y el calor vivo de un castillo en funcionamiento. Moren lideraba con la mano en la pared y sus sentidos de loba estirados al límite. Grace era una presencia constante a su hombro. Detrás de ambas, Cyrus se movía con un silencio notable para algo de su tamaño, como si la guarida le hubiera enseñado a hacerse lo más pequeño posible, incluso cuando ya no lo necesitaba. El pasaje terminaba en una pared que no era de piedra, sino de madera, un panel. Sintió los bordes, encontró el pestillo y se abrió a un pasillo de almacenamiento lleno de barriles y hierbas colgantes que se balanceaban con la repentina corriente de aire. Vacío. Exhaló. Se movieron. El castillo estaba en sus ritmos de última hora de la tarde. El gran salón terminando la hora de la cena, los pasillos vaciándose de tráfico. Moren conocía la distribución. 3 semanas como reina, al menos le habían dado eso. Sabía dónde estaba el gran salón, dónde se encontraba la sala del trono, y lo que es más importante, dónde Charles celebraba su corte vespertina con los nobles que se quedaban hasta tarde para ganarse su favor. Tenía 3 pasillos que cruzar antes de estar en terreno abierto. El primero estaba vacío. El segundo tenía 2 guardias que se giraron al oír pasos y vieron a Moren y Grace, y tuvieron tiempo de registrar confusión antes de que Cyrus saliera de las sombras detrás de ellas y la confusión se convirtiera en algo completamente diferente. Corrieron. Moren no los culpó. Siguió moviéndose. El tercer pasillo se abría a la galería superior sobre el gran salón, y fue aquí donde el castillo los encontró. Un sirviente que doblaba la esquina se congeló, miró a Cyrus, que llenaba el pasillo detrás de 2 mujeres con vestidos de novia rasgados, y gritó. Fue el tipo de grito que no necesitaba traducción. Pura alarma que se extendió a través de la piedra y la madera con la eficiencia de una campana. Abajo, en el gran salón, oyó la respuesta de inmediato. Voces que se alzaban, sillas que raspaban, el caos organizado particular de un espacio vigilado que entra en alerta. Moren miró a Cyrus. Él le devolvió la mirada con esos ojos plateados. Y ella lo vio allí, lo nuevo, lo resuelto, aquello en lo que ella lo había convencido de que merecía. Estaba completamente iluminado ahora. Se había estado construyendo desde el primer golpe contra esa pared, y no iba a ser disuadido. Se hizo a un lado. Cyrus caminó hasta la barandilla de la galería y miró hacia el gran salón de abajo. Y lo que sucedió a continuación fue algo que la gente en ese salón describiría por el resto de sus vidas a sus hijos y a sus nietos, en tabernas, en salas de consejo y en momentos de silencio antes de dormir. La noche en que el devorador subió de la oscuridad con una mujer caminando a su lado. No saltó desde la galería. Tomó las escaleras, lo que de alguna manera fue más aterrador. El descenso lento y deliberado, cada escalón gimiendo bajo su peso.
El gran salón de abajo se despejó en una ola mientras nobles y sirvientes por igual se apresuraban hacia las paredes, las puertas y cualquier distancia disponible. Los guardias levantaron sus armas y luego miraron contra qué proponían usarlas, y varios de ellos tomaron la decisión silenciosamente sensata de retroceder. 3 no lo hicieron. Vinieron por los lados con largas lanzas, hombres entrenados, hombres valientes, siguiendo sus instintos y sus órdenes. Y Cyrus apartó a 2 de ellos con un movimiento que fue casi suave, enviándolos a deslizarse por el suelo del salón, ilesos. El tercero se mantuvo firme, y Moren dijo, «No te hará daño si te retiras». Y algo en su voz, la firmeza, la certeza, hizo que el hombre bajara su lanza 1 centímetro, luego 2, luego completamente. Para cuando Moren y Grace habían descendido al suelo del salón, la habitación era suya. Charles estaba en la sala del trono. Por supuesto que lo estaba. Habría oído la conmoción y se habría dirigido hacia el poder en lugar de alejarse de él. Así era él. Ahora lo entendía. Un hombre que siempre se había movido hacia lo que lo hacía sentir más seguro, que era el trono, la corona y la maquinaria que su madre había construido para él. Una vez había confundido esa gravedad con confianza. No cometió el mismo error 2 veces. Estaba de pie en el estrado cuando entraron, y a su lado estaba la mujer que Moren había conocido hacía 3 semanas como su suegra, la reina Sarah Fane, la madre de Charles, la madrastra que había mirado a su nueva nuera con ojos cálidos y había dicho, «Bienvenida a nuestra familia, querida», y había querido decir algo completamente diferente. Era una mujer pequeña. Moren siempre había encontrado eso ligeramente incongruente con la escala de lo que había hecho. Pequeña, serena y vestida de gris, con el tipo de quietud que no provenía de la calma, sino de la confianza absoluta en que cada situación ya estaba bajo control. Esa confianza no sobrevivió al momento en que Cyrus entró por la puerta de la sala del trono. Charles se movió primero, retrocediendo 2 pasos involuntarios, su talón tropezando con el borde del estrado. Su rostro hizo lo que hacen los rostros cuando la historia que se han estado contando a sí mismos se encuentra con algo que no encaja en ella. Había esperado que el devorador se quedara en la guarida. Había construido toda su vida sobre la suposición de que se quedaría en la guarida. Durante 4 años el sistema se había mantenido. El trono había sido suyo y el monstruo en el sótano había sido problema de otro para heredar. No había contado con Moren. «Esto es imposible», dijo Sarah Fane. Su voz era serena. Estaba mirando a Moren, no a Cyrus, lo que le dijo a Moren todo sobre dónde había residido siempre la verdadera inteligencia en esta habitación. «Deberías estar muerta». «Lo sé», dijo Moren. Caminó hacia adelante hasta que estuvo en el centro del suelo de la sala del trono, y Cyrus se paró a su lado. Sintió el calor de él en su hombro, de la misma manera que lo había sentido a través de la pared de la guarida el 11º día. «Firme. Construiste una trampa muy buena. Simplemente no la construiste para alguien que estaba prestando atención». Los ojos de Seraphine se movieron hacia Cyrus. Algo parpadeó en ellos. No culpa. La culpa requería la admisión de que algo había estado mal. Lo que se movió en su rostro fue más cercano al cálculo. La rápida reevaluación de una posición que acababa de cambiar. «Eran necesarios», dijo. La maldición requería alimentación. La alternativa era dejar que destruyera por completo el linaje real. Estabas protegiendo la corona de tu hijo», dijo Moren. Las palabras salieron muy planas y muy claras, de la manera en que salen las palabras cuando la ira ha estado sentada con ellas el tiempo suficiente para quemar todo lo innecesario. Maldijiste a un hombre que confiaba en ti. Le diste mujeres como alimento, mujeres con familias, mujeres con hermanas que todavía piensan que están comiendo en platos de plata porque era conveniente, porque mantenía el secreto y mantenía a tu hijo en un trono que nunca fue suyo. No levantó la voz, no lo necesitaba. Y te dijiste a ti misma que era necesario para no tener que usar la palabra que encaja. La sala del trono estaba muy silenciosa. Sarah Fane la miró con esos ojos calculadores y no dijo nada.
Moren se volvió hacia Cyrus. Él estaba mirando a su madrastra con 4 años de la guarida en su rostro. El hambre y la culpa, y los nombres en la pared, y el frío y todo eso. Todo lo que ella lo había visto cargar desde la noche en que bajó de la repisa y lo encontró ya derrotado. Estaba mirando al arquitecto de todo eso, y su mandíbula estaba apretada, y sus ojos plateados ardían. Moren levantó la mano y la colocó contra su mandíbula. Él no apartó la vista de Seraphine, pero ella lo sintió respirar. «No eres un monstruo», dijo en voz baja, solo para él. «Nunca lo fuiste, y ya ha terminado». Presionó su palma contra el escudo real en su columna. Esa marca blanco-plateada, la marca de Seraphine, el sello de la maldición, grabada en su carne hacía 4 años en la oscuridad. La sintió bajo su mano como un carbón que aún conservaba calor, y sintió el vínculo de apareamiento en su cuello pulsar en respuesta. La sangre real que Charles le había dado para alimentar a la bestia, ahora reutilizada, vuelta contra la magia que lo había creado. No había planeado esto, no lo entendía del todo, pero algunas cosas no requieren comprensión. Algunas cosas solo requieren la voluntad de presionar tu mano contra la herida de alguien y mantenerla allí. El calor se acumuló entre su palma y la mano. Cyrus se puso rígido, un estremecimiento de cuerpo entero lo recorrió, violento y prolongado, y ella mantuvo su mano exactamente donde estaba y no se inmutó. El estremecimiento se profundizó. El pelaje negro bajo su palma cambió. El enorme cuerpo a su lado pareció comprimirse y expandirse a la vez, como si a algo que había sido forzado a una forma incorrecta durante 4 años se le permitiera finalmente recordar su verdadera forma. Grace, de pie en la puerta, emitió un sonido que más tarde no podría describir. Charles tropezó y cayó del estrado por completo. Seraphine se quedó muy quieta y observó cómo su trabajo se deshacía. La transformación tardó más de lo que debería. 4 años de la maldición se habían superpuesto profundamente, pero terminó de la manera en que terminan todas las cosas necesarias, no con fanfarria, sino con una especie de inevitabilidad silenciosa. En el momento en que lo último se resolvió, la mano de Moren ya no estaba contra el pelaje negro, estaba contra la piel cálida. Levantó la vista, era alto, más alto que Charles y más alto que la mayoría de los hombres que había visto, ancho de hombros con la constitución de alguien que se había entrenado para la guerra antes de que una maldición redirigiera todo eso hacia otra cosa. Su cabello era oscuro, su mandíbula afilada, y sus ojos, gris plateado, pálidos, ardientes y antiguos, eran los mismos ojos que había estado leyendo durante semanas en la oscuridad. Él la miró y ella lo miró a él, y ninguno de los dos habló por un momento, porque había demasiado en el camino del habla, y no importaba, y ninguna de las palabras importaba todavía, porque el reconocimiento entre ellos ya era completo. Había sido completo desde la noche en que bajó de una repisa hacia una bestia de la que todos los vivos habrían huido, y dijo, «Te veo». «Cyrus», dijo ella, solo su nombre, probándolo al aire libre. Su mano subió y cubrió la de ella, donde todavía descansaba contra su pecho, y la mantuvo allí. «Moren», dijo él. Su voz era ronca por 4 años de desuso, y fue el sonido más hermoso en la sala del trono. Detrás de ellos, Seraphine se movió. No llegó lejos. Los guardias que habían estado de pie en las paredes, los que habían bajado sus armas en el salón, los que habían servido en este castillo toda su carrera y habían visto cosas esta noche que reescribían todo lo que creían saber, dieron un paso adelante sin que se les pidiera. Habían servido a un rey una vez. Reconocieron a uno ahora. Charles hizo un cálculo diferente. Miró a su madre siendo detenida. Miró a Cyrus, vivo y de pie en la sala del trono. Miró a los guardias reunidos y a las 2 mujeres con vestidos de novia rasgados y la ausencia total de alguien en la habitación que fuera a ayudarlo, y se sentó en los escalones del estrado y se cubrió la cara con las manos. Moren lo miró por un largo momento. Pensó en las flores silvestres, las cenas pequeñas, la forma en que le había sonreído en la puerta de su padre, como si fuera un problema que estaba encantado de haber encontrado. No sentía nada por él ahora, ni siquiera ira.
La ira se había gastado útilmente y no quedaba nada de él que valiera la pena desperdiciarla. Se volvió hacia Cyrus. Él todavía la estaba mirando. No había dejado de mirarla. «Tu trono», dijo ella. Algo se movió en su rostro. Aún no era una sonrisa. Su rostro había olvidado la forma de sonreír, pero era el precursor de ella, el lugar de donde viene una sonrisa. «Nuestro trono», dijo él. El consejo se reunió en menos de una hora. Vinieron rápidamente, algunos todavía poniéndose sus túnicas, todos llegando para encontrar al rey Alpha Cyrus de pie a la cabeza de la sala del trono, con sus ojos plateados e innegable. Y cualquier versión de los eventos de la noche que hubieran oído en el camino se disolvió en el momento en que lo vieron. Les contó todo: la maldición, la guarida, las mujeres. Dijo los nombres de las 2 esposas de las inscripciones en la pared, claramente para el registro, para que nunca más fueran reducidas a fiebre y parto. El peso de lo que se había hecho en el sótano de su propio castillo se asentó sobre la habitación como una piedra. Cuando terminó, el consejero principal, un lobo de pelo gris que había servido al viejo rey antes de que todo esto comenzara, se levantó de su asiento y se inclinó. Uno por uno, los demás lo siguieron. Seraphine fue traída adelante y se había recompuesto. Siempre estaba serena, siempre calculadora. Se paró ante el consejo con las manos cruzadas y la barbilla nivelada. «Actué en interés del reino», dijo. La bestia requería. «Tú requerías», dijo Cyrus en voz baja, «de la manera en que una puerta se cierra sobre algo terminado. El reino no necesitaba nada que no pudiera haberse resuelto con la verdad. Elegiste esto porque era más fácil que la justicia». Sus ojos plateados sostuvieron los de ella sin calor, con la fría claridad de un hombre que tuvo 4 años en la oscuridad para entender exactamente quién lo puso allí. «Y termina aquí». Miró al consejero principal. Un solo asentimiento. Ejecución al amanecer por hechicería oscura, conspiración y los asesinatos de 2 reinas de Artoria. Seraphine lo recibió sin expresión y fue escoltada fuera, y las puertas se cerraron detrás de ella, y nadie habló por un momento. Charles fue traído a continuación. Parecía más pequeño que en la puerta de su padre. Vaciado, la historia prestada colapsada. Nada debajo. Se paró ante el consejo y no levantó la vista. Cyrus lo miró por un largo momento, y Morin observó su rostro durante ese silencio. Vio algo moverse a través de él que era más complicado que la ira o la misericordia. La mirada de un hombre decidiendo lo que la justicia realmente requería. «Las minas de esclavos», dijo Cyrus. «Trabajará en ellas como las mujeres que le di de comer nunca tuvieron la oportunidad de trabajar por nada. Ganará su pan con sus manos todos los días, y cada día sabrá exactamente lo que le compró esa vida». Una pausa. No merece la muerte, merece vivir con lo que eligió. Charles fue escoltado fuera sin una palabra. La habitación exhaló, y entonces Cyrus se giró y sus ojos plateados encontraron a Morin al borde del suelo del consejo, y todo lo demás pasó a un segundo plano. Cruzó hacia ella. Ella no se movió. Se mantuvo firme, como lo había hecho en la guarida, en el pasillo, en cada momento desde la noche en que cayó en la oscuridad y decidió que no iba a morir allí. Se detuvo frente a ella. De cerca, a la luz de las antorchas, podía ver 4 años en él, no como daño, sino como profundidad. Sus ojos recorrieron su rostro como alguien que lee algo que ha querido leer durante mucho tiempo. «Lo supe desde la primera noche», dijo. «Cuando bajaste de esa repisa, supe lo que eras para mí». Una pausa. «No creí que tuviera derecho a ello. No te correspondía decidir eso solo», dijo ella. Una sonrisa cruzó su rostro entonces, completa, real y nueva, la primera en 4 años, y la desarmó por completo. Su mano se curvó alrededor del lado de su rostro y le inclinó la barbilla hacia la suya. Morin de Aldemir, lo suficientemente alto como para que cada persona en la habitación lo llevara consigo. Mi verdadera compañera, mi reina. La besó. El consejo estalló, no en sorpresa, sino en aprobación.
El sonido de personas que habían estado conteniendo la respiración durante 4 años y a las que se les acababa de dar permiso para detenerse. Moran le devolvió el beso y sintió el vínculo de apareamiento en su cuello. La marca de Charles, la que había tocado con reverencia en la mañana de su boda, se disolvió como escarcha bajo el sol, reemplazada por algo más cálido, más antiguo y completamente correcto. El vínculo que siempre había estado debajo, aquel hacia el que la profecía había estado apuntando todo el tiempo, se apartó y lo miró. Nuestro trono, dijo, devolviéndole las palabras. Su mano todavía estaba contra su rostro. Sus ojos plateados eran muy brillantes. Nuestro trono, asintió él. Grace la encontró en el pasillo 1 hora más tarde, cuando la sala del trono se había llenado de nobles de alto rango, y la maquinaria de un reino, corrigiendo su curso, había comenzado su lento y necesario giro. Moran se giró. Grace estaba de pie en el pasillo con los brazos envueltos alrededor de sí misma, sus ojos brillantes y húmedos, y su barbilla levantada de esa manera que tenía. La forma en que Moran había llegado a reconocer como la apariencia de Grace cuando sentía algo grande y se negaba a dejar que la derribara. «Gracias», dijo Grace, «por interponerte entre mí y...». Se detuvo, intentó de nuevo. «No me conocías, no tenías ninguna razón para hacerlo». «Tenía todas las razones», dijo Moran simplemente. Grace la miró por un momento. Luego cruzó el pasillo, abrazó a Moran y se aferró, y Moran le devolvió el abrazo. Y ninguna de las dos dijo nada más porque no había nada más que decir. Por encima del hombro de Grace, por el pasillo, podía ver las puertas de la sala del trono, podía ver a Cyrus adentro, de pie a la cabeza de la sala, con sus ojos plateados y seguro, recuperando en minutos lo que le habían robado durante 4 años. La profecía que su padre había enmarcado en la pared: se unirá a un rey y su sangre cambiará el curso de un reino. Lo había creído durante 17 años y había estado en lo cierto y equivocada sobre cada parte de ello a la vez. El rey era real. La sangre había importado. El curso del reino estaba cambiando esta noche en todas las direcciones que podía ver. Simplemente no sabía que costaría tanto llegar aquí, o que valdría exactamente esto también. Cyrus levantó la vista desde el otro lado de la sala del trono y la encontró a través de las puertas abiertas. Y los ojos plateados que la habían observado desde el suelo de la guarida en la oscuridad durante semanas sostuvieron los suyos a través de la habitación abarrotada. Ella no apartó la mirada. Él tampoco. Si esta historia te conmovió, si sentiste cada momento en esa guarida, cada elección que hizo Moran y cada respuesta silenciosa que Cyrus le dio en la oscuridad, entonces este canal está hecho exactamente para ti. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Deja un comentario abajo. Dime qué momento se quedó contigo. Y si conoces a alguien que ame un romance donde el amor se gana a través del fuego, compártelo con esa persona.